transmitiendo la señal poderosa, recibiendo que abarca los cielos de Cono Sur, el Cono Norte, en el centro, a la derecha, a la izquierda, No hay más radio que JR, la voz de la nueva generación. Yo no entiendo nada de sus leyes. Mi única ley está en Amazúa, Amayuya y Amaqueya. Mi único pecado ha sido luchar por la libertad de mi pueblo. Y si por eso tengo que morir, lo haré, pero volveré y seré millones. Chinatanaka, Cuyacanaka, Quilirpirauquinaca, Catamaycunaca, Mamatayanaka, Alcopatak Marawa, Hawaii. Protesta y Alternativa Libertaria en Radio JR. Programa informativo por la www.radiojr.com. Buen día a todos los hermanos y hermanas de Tacna, el Perú, América y el mundo. El día de hoy vamos a conversar con ustedes temas tan importantes frente a la situación nacional que vive el Perú. Todo indica de que hay un pueblo que no va a seguir soportando a este sistema colonial, a este sistema republicano colonial corrupto que ha venido gobernando a la fecha. Se van a cumplir 200 años de esta falsa y traicionada independencia. Para ello tenemos mucho que hablar y empezamos por lo siguiente. Organizaciones políticas ya comienzan a pronunciarse y a dar propuestas para salir de esta crisis económica, de esta esclavitud que vivimos durante más de 200, específicamente vamos a cumplir 200 años de época republicana. Y desde 1532, donde vivimos en un estado de gobierno del vencedor. En uno de sus editoriales de la prensa de uno de los partidos políticos, que no vamos a decirlo porque van a pensar que estamos haciendo propaganda, pero hay que dar lectura a lo que ellos piensan. Específicamente, mejor lo decimos. Estamos hablando del partido político Perú Libre. Partido político Perú Libre, en su editorial, manifiesta lo siguiente. 11 de abril 2021, referéndum por la Asamblea Constituyente Plurinacional. Dicen lo siguiente. Mal haríamos si permitimos que tanto esfuerzo en las calles, si tanto despliegue a nivel nacional, si la heroicidad de la juventud, del bicentenario, si el acompañamiento desde los barrios, si nuestros mártires heridos, presos y desaparecidos, todo esto que ha conmovido a la nación, termine en un simple recambio de fuerzas y liderazgos al interior de la derecha gobernante. Porque mientras el pueblo pone la piel y la sangre, la oligarquía de este país juega descaradamente al regreso del corrupto Vizcarra al poder y otros a ver cómo se reparten el poder, cambiando caras para que nada cambie. El gran temor en las élites empresariales y de gobierno es que saben que ese pueblo que salió hace una semana ya no es el mismo hoy. En el camino de la represión y la resistencia, de ir expectorando oportunistas,
las preguntas de por qué todo está tan mal tuvo como respuesta el modelo, y ese modelo, entendieron los jóvenes rápidamente, está cimentada en la Constitución de Fujimori y Montesinos. Esa Constitución fraudulenta que abandona al país entero a su suerte en materia de salud, educación, vivienda y trabajo, la misma que nos vuelve clientes en lugar de ciudadanos, la misma que no nos hace ver cómo saquean nuestras riquezas naturales, dejando una estela de pobreza y destrucción del medio ambiente, de muertos, heridos y encarcelados, y se rebelan. Carta que abandona a su suerte al agricultor y que no pretende en lo más mínimo siquiera cumplir en la tarea de la industrialización del país. Constitución que nos encadena a contratos ley intocables y a tratados comerciales enemigos de los pueblos de por vida. Y en ese acelerado aprendizaje de esta semana se sintió florecer lo sembrado décadas atrás por otras generaciones. Ya no es solo que se vayan todos, consigna que puede resultar anarquizante o una invitación a la aventura militar, pero la consigna es clara: Asamblea Constituyente y nueva Constitución. La necesidad de recibir el bicentenario refundando la patria con una Carta Magna que nos entregue los derechos que están en los dueños de los que aman este Perú tan generoso en riquezas y posibilidades. Como desigual, desde Perú Libre manifiestan, hemos sido consecuentes con esta tarea, a pesar del ataque de los medios y lejos del oportunismo de grupos políticos liberales y caviares que se acuerdan de esta consigna solo en elecciones, pero que a la hora de representarnos en el Parlamento se olvidan de tocar el tema porque en el fondo no lo sienten, no lo entienden, ni están en la capacidad, ni tienen la valentía de enfrentarlo. La Asamblea Constituyente es una tarea histórica y en quien caiga la responsabilidad de conducir el país en los próximos meses debe caer también la obligación de unas elecciones limpias desde el 11 de abril, este 11 de abril, y para esa misma elección convocar a referéndum por una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. Esa Asamblea Constituyente debe ser plurinacional por la necesaria reivindicación de nuestros pueblos y debe estar conformada, además de los partidos políticos, por sindicatos de trabajadores, gremios campesinos, estudiantes organizados, comunidades campesinas y pueblos originarios, y con eso queda triturada la posibilidad de repartijas entre las mafias políticas a espaldas del pueblo y se da la voz a las organizaciones de quien tanto que decir y más representatividad que muchas organizaciones políticas. Que esta Asamblea Constituyente tenga olor a barrio, a selva, a valle, a montaña, que tenga el rostro de los jóvenes y el abrigo sabio de los que luchan y los que creen, y que nadie evite que se le dé el 11 de abril, porque esta vez no se trata solo de cambiar de presidente, sino de darle al pueblo la posibilidad de escribir su propia historia. Terminan indicando hasta la victoria siempre. Esa es una posición muy importante la que viene planteando Perú Libre, antes Perú Libertario. Y hay una seria coincidencia con el partido político plurinacional Tahuantinsuyo, por lo tanto, porque ellos también están planteando a que se lleve a cabo, se construya, se escriba, ¿no es cierto?, una constitución plurinacional. En ese sentido, entonces, en esas coincidencias es que saludamos a Perú Libre por esta posición tan clara, que totalmente diferente a lo que vienen planteando los demás partidos, como bien lo han dicho, que solamente utilizan el término nueva constitución solamente para ganar agua a su molino, para procesos electorales y para hacer lo que han hecho hasta hoy, instaurar un gobierno de la ultraderecha
en el Perú. Un gobierno que definitivamente no quiere saber nada con una nueva constitución y tampoco va a cumplir con los petitorios que han venido planteando las organizaciones sociales y al mismo tiempo algunos congresistas en el seno del Congreso Nacional que están pidiendo, como por ejemplo la devolución total de los aportes de la ONP y también de las AFPs y otros beneficios. Bien, ese es el tema en el cual queda para cada uno de ustedes, mi querido pueblo, mis queridos hermanos, huayquepanaycunas, gilatanacas. Piensen ustedes bien de lo que se viene. Ya esto empezó. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora viene algo importante en el cual esperemos pues, que estén ustedes ahí, todos ustedes, todos aquellos que han estado en las calles en estos últimos días, desde el día 9 hasta el día de ayer aún todavía. Esperemos que continúen en esa lucha, no paren, porque si ustedes paran, prácticamente serán considerados dentro de la historia del Perú que solamente han sido utilizados por el sistema y porque de repente eso es lo que quieren. Y luego no se quejen de lo que pueda venir mañana, pasado en el Perú. ¿Qué se viene entonces? Se viene lo siguiente. Se viene la convocatoria, se viene el paro popular rondero nacional. Se viene el paro nacional de los ronderos y al mismo tiempo popular, que es el 30 de noviembre. ¿Y qué plantean? ¿Qué plantean estos hermanos? ¿No? Y manifiestan lo siguiente en su pronunciamiento. Dicen lo siguiente: a puertas de cumplir 500 años que nuestra cultura fue invadida, trayendo como resultado genocidio de nuestros hermanos indígenas, despojo territorial, sometimiento cultural, todo esto direccionado desde la corona española. Luego de muchos años de sufrimiento, Túpac Amaru en 1789 realizó una gesta revolucionaria por la liberación de los oprimidos, demostrándonos que sí era posible realizar la independencia. Lamentablemente, el proceso fue frustrado después de un proceso revolucionario en Latinoamérica. José de San Martín logra la independencia del Perú en 1821. Años después, la clase criolla crea una república excluyente dirigido nuevamente por extranjeros. A vísperas del bicentenario de la República, la herencia de crisis moral, social, económica y política nuevamente se ha presentado. Nuestro problema ya no es solamente la clase política, es estructural. La constitución política no resuelve problemas institucionales y sociales. El poder ejecutivo y legislativo se han dedicado a salvaguardar intereses de la oligarquía peruana, disputándose el control del poder político, mientras que el poder judicial es instrumentalizado para perseguir a dirigentes sociales. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en su sentencia número 468-2020, ha emitido decisión a espaldas de la realidad de las funciones jurisdiccionales de las rondas campesinas en el Perú. Nuestra organización rondera ha sabido luchar contra los ladrones pequeños. Ahora nos vamos contra los ladrones grandes, de cuello, corbata, moño y taco. La salida a la presente crisis política no es de forma, es de cambio profundo con el nacimiento de una nueva constitución política que siente las bases para refundar una república sin exclusiones de ningún tipo. En tal sentido, convocamos a todas las rondas campesinas del Perú y demás organizaciones patrióticas a participar en el paro nacional a desarrollarse el 30 de noviembre del presente año. El acatamiento será en todas las provincias y ciudades de Lima. Nuestra plataforma de lucha es por una nueva constitución política
y también por la anulación de la sentencia del Tribunal Constitucional número 468-2020. Cese de la criminalización de la justicia rondera. Las rondas unidas jamás serán vencidas. Con leyes o sin leyes, las rondas continuarán. Gobierne quien gobierne, las rondas campesinas no se venden ni se alquilan. Abajo la tiranía del Tribunal Constitucional, de la policía, la fiscalía, el poder judicial, poderes del Estado monista. Por el pluralismo jurídico igualitario, la descolonización, la soberanía de los pueblos, asamblea constituyente, nueva constitución, las rondas campesinas en pie de lucha. Es el comunicado que ha emitido las rondas campesinas a nivel nacional, y espero que tengan muy en claro este sistema y esté escuchando en estos momentos el actual falso presidente, porque no es un presidente elegido por el pueblo, es un presidente elegido por la CONFIEP utilizando a los partidos políticos y a congresistas. Entonces, que sepa este señor extranjero, de apellidos extranjeros, de sangre extranjera, de haber estudiado en el extranjero, que no tiene nada de peruano, que escuche que se viene el paro nacional el 30 de noviembre. Y esperamos pues que el pueblo peruano en su conjunto y toda esa juventud que los hemos escuchado en las redes sociales, en las emisoras y con grandes titulares en los periódicos, indicando que es la juventud del Bicentenario. Y también hemos escuchado a los reservistas y retirados de las Fuerzas Armadas del Perú. Esperemos pues que esas palabras, patriotismo, no quede solamente como parte de la historia chistosa que ha ocurrido hasta hoy, sino que debe plasmarse realmente en un verdadero, ¿no es cierto?, objetivo. Objetivo que debe ser unificado entre todos, bajo una sola dirección, para que todo marche bien. Y asimismo, que queden claro de que los pueblos en el Perú, los pueblos tahuantinsuyanos, tienen que recordar que sus luchas de resistencia siempre han sido horizontales, y en esa tarea tenemos que continuar. Una convocatoria se le dice a este gobierno que convoque a un referéndum, para el mes de abril, ¿no? Que eso es lo que tiene que hacerse, no queda otra. El 11 de abril, ¿no es cierto?, debe haber un referéndum por la Asamblea Constituyente Plurinacional. Y esa tarea, ¿quién lo tiene que impulsar? Solamente es el pueblo. Y ahora estamos aquí viendo, ¿no es cierto?, a los ronderos a nivel nacional que están en esta lucha. Este paro nacional debe ser contundente, porque es un paro de un solo día, que prácticamente es un paro preventivo de lo que vendrá. Pero tiene que existir la contundencia y la unidad. Queremos ver allí a los de la CGTP, la CNA, la CCP, queremos ver allí a todas las confederaciones y federaciones a nivel nacional. Queremos ver allí también a los estudiantes de la San Marcos que hemos visto salir a las calles, y a todos los universitarios. Queremos ver allí a todos los reservistas de todo el Perú, que no solamente se trata de cantar el himno nacional como les gusta, cuando el himno nacional tampoco nos representa. El himno nacional dice que somos libres, y la pregunta es, ¿somos libres? Tampoco somos. Bien, entonces, todos a trabajar y prepararse para este gran día, 30 de abril, paro nacional. 30 de noviembre, 30 de noviembre, no se olviden, 30 de noviembre, el paro nacional. Es un paro rondero y popular. Es el pueblo de las del Ande, es el pueblo del campo, el que sale a luchar, a defender los intereses del país. Esperemos
esperamos la participación activa de cada uno, de todos los que nos están escuchando. Porque ya no se trata de estar marchitas por aquí ni marchitas por allí. Este gobierno tiene que comprender que no lo queremos. Tienen que irse. Tienen que irse. Lo más óptimo sería que se vayan todos. Que se vayan todos y que se convoque a una comisión civil de gobierno transitorio, pero para que convoque a una asamblea constituyente. Esa sería una de las formas de las cuales le sugerimos a todos los que nos escuchan. Bien, ¿qué más tenemos? Seguimos aquí con la información, aquí en Radio JR, mediante su programa Protesta y Alternativa Libertaria. Estamos trabajando nosotros para que usted esté informado de lo que ocurre en nuestro país. Radio JR está en la web www.radiojr.com. Bien, nosotros continuamos con ustedes haciendo llegar la información de lo que viene ocurriendo en el país, porque lo que estamos dando son documentos que han sido publicados en las redes sociales y que ustedes deben entrar. Toda esta información se encuentra en el Facebook de Radio JR, como también en el Facebook de Marcelino Velarde Castillo. ¿Qué más tenemos? Ha llegado a nuestra redacción también el pronunciamiento de la Confederación de las Naciones del Tahuantinsuyo. La Confederación de las Naciones del Tahuantinsuyo es una organización que nos representa a todos los tahuantinsuyanos y que ellos permanentemente se vienen reuniendo para pronunciarse al respecto. El día domingo han tenido una reunión virtual en el cual han llegado a los siguientes acuerdos, como es elaborar el siguiente pronunciamiento para que el pueblo peruano sepa la posición de la Confederación de Naciones del Tahuantinsuyo. Repito, la Confederación de Naciones del Tahuantinsuyo. Dice lo siguiente: cuando llegaron a nuestro continente, los que decían venir a nombre de un rey y de un ser superior, nunca comprendieron a dónde llegaron. Hasta ahora, ya han pasado 528 años y seguimos todavía con esa carga pesada del colonialismo y el esclavismo continental mundial. En el Perú, país colonizado que obtuvo su independencia, disque de España, mas no del poder global, que inmediatamente ocupó Gran Bretaña, que, para demoler lo poco del virreinato y su influencia sudamericana, tuvo que dividirlo en países basado en la ley del almirantazgo marítimo y sobre la base del derecho canónico romano religioso, desarrollar las delimitaciones territoriales para establecer sistemas republicanos con nuevos dineros y sistemas de control fiduciario desde Londres, bajo la ley mercantil, ley de tierras y la ley del agua. Esta pesada carga lo seguimos asumiendo hasta ahora,
en plena crisis política peruana, que en estos 199 años de aparente independencia, el país tiene 4 presidentes en 4 años. ¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Por qué la crisis cada vez es más acentuado e incontrolable? Simplemente porque no hubo integración cultural entre los que llegaron y las naciones ancestrales de nuestros países. Este mismo fenómeno de exclusión se vive en todo el territorio americano, desde Alaska a Tierra de Fuego. En estos últimos días, en el Perú se dio el movimiento más escandaloso de los últimos años, vía las redes, el TikTok y otros medios de nuevas formas de sometimiento a un sistema mental y de movimiento de gente sin conocimientos serios. Movilización a miles de personas. Movilizaron a miles de personas para dar un golpe al sistema constitucional y de un plumazo lo que ellos consideran inconstitucional. Lo acaban de formalizar en la elección de un nuevo presidente de la República. Antes estos hechos queremos señalar algo concreto. 1. El poder global del Estado profundo dirigido desde sus centros de operación están detrás de todos estos actos de continuar con su agenda de gobierno mundial. 2. Que el sistema político peruano ha sido tomado por ese poder oculto, porque en la vacancia del expresidente Vizcarra lo perdieron por unos días y sacaron a los jóvenes para que con engaños de medios de comunicación derrocar a un usurpador Merino, que no fue porque la Constitución lo permite. Ahora que eligieron a un asociado de ese poder oculto, no dirán nada y los jóvenes volverán a sus casas. Golpe verdadero consumado, más las demandas de todos los conscientes, es una nueva Constitución. 3. Los objetivos de ese grupo son seguir comprometiendo nuestro futuro a los oscuros intereses de sus centros de poder, en especial de Londres y VIP Suiza, que no quieren un verdadero cambio o reforma en nuestros países para ir por la senda del desarrollo y no de la dependencia. 4. Ese grupo internacional nos sometió y esclavizó muchos siglos, y salir de ese esclavismo es solamente actuando conscientemente en contra de la esclavización y colonización, con acciones concretas y despertando a millones de personas que no comprenden que en este fenómeno global. Nos pronunciamos en contra del sistema de esclavización y llamamos a nuestras naciones ancestrales que tomen conciencia y también que se concienticen frente a estos últimos sucesos globales, que influyen directamente en nuestro país para integrarnos alrededor de la estrategia tahuantinsuyana del retorno de nuestro Estado confederado. Y con respecto a los últimos sucesos políticos de cambio de presidente al antojo y manipulación de la cabal internacional, podemos decir que son simples actos de manotazo de desesperación, por cuanto están siendo derrotados financieramente desde Estados Unidos, al tomar este gobierno del control del sistema de la Reserva Federal y hacerlo estatal. En nuestros países sudamericanos, algo se realiza en algunos países que luchan en contra del cabal. Esperamos que nos integremos algún día para así también integrar a las naciones tahuantinsuyanas del continente. Proponemos una constitución del Estado Confederado Tahuantinsuyano. Nos solidarizamos con todas las familias que han perdido a sus hijos en las luchas de resistencia anticolonial desde 1532. Soj Tapacha Kutimusujo, Tahuantinsuyo, firman la Comisión Nacional de la Confederación de Naciones del Tahuantinsuyo. Bien, hasta aquí, ustedes hemos tenido, hermanos, tres documentos publicados con firmas propias. Entonces, ahora
¿Qué nos queda a nosotros? Y hay una convocatoria. Ya el Tahuantinsuyo ha pronunciado la confederación. Así también lo ha hecho anteriormente el Partido Político Plurinacional Tahuantinsuyo. Y hemos visto que muchas organizaciones, no solamente personajes, sino también organizaciones de diferentes lugares y regiones del Perú, se han pronunciado por una asamblea constituyente, por una nueva constitución, por un referéndum, y lo han hecho organizaciones tahuantinsuyanas, movimientos culturales, movimientos sociales, partidos políticos. Estamos en esa tarea. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que unirnos, hay que tener un solo plan estratégico y táctico para llegar a ser gobierno y poder, pero primero hay que tener una nueva constitución. Y en esa tarea insistimos los tahuantinsuyanos, y tenemos que reconocer por este motivo a los ronderos del Perú que se preparan para el 30, para este 30 de noviembre, para este paro nacional por una asamblea constituyente, por una nueva constitución. Asimismo, saludar al partido político de Perú Libre, que también están trabajando en ese mismo camino y están convocando, e incluso ya tienen preparado un proyecto de ley que seguramente en cualquier momento lo estarán presentando al Congreso para que se convoque a referéndum para el mes de abril, preguntándole al pueblo si quieren o no una nueva constitución. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Ya basta de seguir detrás de este sistema colonial. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo gobernados, esclavizados, pisoteados, maltratados, asaltados permanentemente por extranjeros en nuestra propia patria? Es imposible, esto no puede continuar. Es tarea entonces de que todos, tahuantinsuyanos y no tahuantinsuyanos, nos unamos para esta causa. Aquí no se trata de color de piel, aquí no se trata de religiones, aquí se trata de temas auténticamente humanos. Y los tahuantinsuyanos tenemos un concepto claro. Primero es la humanidad. Entonces, todos tenemos que unirnos bajo ese pensamiento humano de liberación, del buen vivir. Luego de una pausa musical, vamos a continuar conversando sobre otros puntos más que se vienen dando en el Perú.
Radio JR transmitiendo siempre para el Perú, América y el mundo, en su programa Protesta y Alternativa Libertaria del día 18 de noviembre de 2020. Hombres y mujeres listos por su libertad, el 30 de noviembre de 2020, paro nacional de los ronderos y también del pueblo peruano. También llamado a la unidad de dirección por una nueva constitución, unidad de dirección por una nueva constitución. Asimismo, por una lucha horizontal en el Tahuantinsuyo, haciendo remembranza a la resistencia desde 1532. Es tarea entonces de cada uno de nosotros tomar conciencia ahora. Ahora sí, hay condiciones para que tengamos una nueva asamblea constituyente y una nueva constitución, y que en esa constitución se realice, allí se plasme el pacto constituyente desde 1532, sí, pero ¿de quién va a depender? ¿De uno solo? ¿De unos cuantos? No, sino de todos. Porque cuando vamos a tener una nueva constitución, donde se va a cambiar, por ejemplo, específicamente el tema económico, va a beneficiar a todos los peruanos. Y ya no van a estar hablando como Antero Flores Arauz, cuando le preguntan ¿y por qué existen pueblos olvidados en el Perú? Y él dice lo siguiente: es que no hay presupuesto. ¿Y cuál es el problema? Como quien diría. Sí, pues, no hay presupuesto, y los presupuestos que existen en el Perú, los dineros del Estado y de los aportes que cada uno los hace desde cuando compra una caja de fósforo, esos dineros se van a las arcas del Estado. Pero ¿cómo se distribuyen eso? ¿Se distribuyen bien? ¿Se distribuyen mal? Se distribuyen mal, a pesar de que en la situación en que vivimos, que estamos mal, pero se distribuye también mal, porque existe la corrupción. Son los gobiernos municipales, regionales, gobiernos centrales, son los que se llevan toda la plata, son los que nos roban. Esa es la verdad. Entonces, tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque necesitamos de que un Estado promotor que sea socio con las empresas del país, con las pequeñas y medianas empresas, para hacer empresa productiva. Eso es lo que tenemos que hacer, empresa productiva. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer, por ejemplo, de que nuestros recursos naturales ya no pueden llevárselos así nomás. El pescado se lo llevan así nomás. Ustedes están viendo las últimas noticias y lo que hemos publicado también mediante Radio JR, ¿no? El pescado se lo llevan las empresas norteamericanas, chinas, noruegas, españolas, rusas y cuantos barcos entran y nunca han pagado nada. Y lo que especifica, si alguna vez han pagado, pues fue en esos tiempos, en la época de Velasco. Pero después de Velasco nadie paga. Los barcos entran y normal, e incluso, aparte que nos roban, todavía el Perú le presta servicio a sus barcos, les da mantenimiento. O sea, prácticamente aquí tienen ellos sus talleres de reparación, aquí tienen su maestranza para sus barcos. ¿Eso es correcto? No es correcto, ¿verdad? Entonces necesitamos en el tema económico y en el tema de inversiones, en recursos naturales, el Perú debe tener a su favor el 82% de las ganancias líquidas de las empresas transnacionales. Eso es lo que tenemos que hacer, tanto en lo que pasa en el mar, en lo que pasa en la minería, en los forestales, en el petróleo, en el gas, sucesivamente así, en los minerales. ¿Y por qué? ¿Por qué otra razón más? No solamente, o en este momento el cobre está subiendo de precio, el oro está subiendo de precio, la plata está subiendo de precio, pero también se viene un boom a nivel mundial, un mineral no metálico que se llama el litio. En este momento los que están explotando en América el litio son Bolivia, número 1, por mayor volumen, segundo volumen Argentina, tercer volumen Chile. Pero nosotros no estamos en explotación, pero de acuerdo a nuestros estudios que han hecho
las empresas extranjeras y nacionales, nosotros tenemos litio, que significa un potencial superior a todo lo que existe en este momento entre estos tres países. Venimos a ser una potencia mundial en litio, y nuestro litio es 4 veces más puro que el litio de Uyuni en Bolivia. El litio de Uyuni en Bolivia a la fecha es más puro que el de Argentina y el de Chile. Pero si el de nosotros va a ser 4 veces más puro, imagínense, entonces nosotros tenemos un litio altamente valioso. Y eso, ¿quién lo necesita? Lo necesita pues la empresa Tesla, lo necesitan las empresas chinas, japonesas. ¿Para qué? Para movilizar, ¿no es cierto?, todo lo que es maquinaria, tanto en automóviles como en maquinaria pesada, en motores. O sea, todo el sistema de energía en el mundo va a necesitar de las baterías de litio. ¿Y el litio dónde está? Está aquí en América. Y el Perú tiene la mayor cantidad. Es el depósito más grande del mundo. Y entonces, si esto lo vamos a dejar así como está, con esta Constitución y con estos Sagastis, Choriastes y todos esos, simple y llanamente nosotros como peruanos no vamos a disfrutar nada de nada, y seguiremos siendo un país rico en todo, pero con gente pobre y abandonada e ignorante, con gente sin educación, sin profesión. ¿Por qué creen que a Merino me ha dicho, no tiene, pues, no es universitario, no tiene títulos? Pero a Merino, por eso lo han votado. O sea, imagínense, no es así. Para que eso ya no ocurra, necesitamos que los recursos económicos del país lleguen para todos los niños y jóvenes que puedan estudiar y que todos puedan tener sus títulos. Si tienen que haber acá, si lo de los 32 millones, de los 32 millones de habitantes, tengamos que tener 20 millones de profesionales, tendremos pues los 20 millones de profesionales. ¿Y cuál es el problema? Que hoy no llegamos a ser profesionales, no hemos llegado a hacerlo. ¿Por qué? Por la simple razón de que nuestros padres no han tenido los recursos económicos. Y cuando ya uno llegó a ser joven, llega a tener su pareja, su familia, y que tiene que trabajar por la familia y prácticamente priorizar el hogar. Y más aún, ahora en estos últimos tiempos, con nuestros sueldos miserables, jóvenes que no han tenido recursos y tienen familia, ahí quedaron y tienen que seguir así. Y si les gusta estudiar, tienen que ser autodidactas, como lo hacemos nosotros. A los años nosotros seguimos estudiando. Para eso están los libros, para eso están las bibliotecas, y para eso también está la biblioteca virtual. Para eso está el Internet, para ingresar a las diferentes bibliotecas virtuales en temas tecnológicos, en temas educativos, sociales, en diferentes carreras, minería o economía, ¿no? Inversión y finanzas. O sea, hay tanto. Medio ambiente, ¿no? Entonces, todo eso está en el Internet y eso ustedes bien lo saben. Entonces, nosotros que somos preocupados y queremos estar al tanto y al menos si quiere estar actualizados, seguimos estudiando porque andamos leyendo libros o revistas o prensa internacional relacionado, por ejemplo, a la tecnología, que es lo más importante que hay que saber en estos tiempos. Cómo va el avance científico, tecnológico en el mundo. Pero no podemos tener un título porque hay que ir a una universidad. Pues bien, pues entonces ahora, cuando tengamos una nueva constitución, todos tendrán profesiones, todos. Si somos 32 millones, 20 millones serán profesionales, pues, y los otros 10, bueno, serán pues los que van a ir avanzando, los nuevos estudiantes, pero al final todos tendremos profesiones. Y nosotros necesitamos, para esos profesionales, necesitamos que tengan fuentes de trabajo. Y para tener fuentes de trabajo, nosotros necesitamos desarrollar primeramente
¿no es cierto?, un nuevo modelo de producción, un nuevo modelo económico, un nuevo sistema económico, ¿no es cierto?, para que pueda generar fuentes de trabajo. Por eso nosotros decimos, necesitamos un Estado promotor socio en cuanto a inversiones. El Perú no necesita patrones, el Perú necesita socios, y eso tiene que darse mediante una asamblea constituyente. En este momento no se puede. El Estado no puede ser socio, ni tampoco puede ser promotor, ni puede tener empresas. ¿Ah? Así es, con esta Constitución. Pero con una nueva Constitución, el Perú tiene que tener empresas, tiene que ser promotor, tiene que ser socio. Venga usted, señor empresario de afuera, ¿qué quiere? ¿Quiere invertir? Bien, pues, vamos a ser socios, pues, ¿no? Ah, ¿no quieres ser socio? Entonces págame el 98% de tus ganancias. El 82%, disculpe, 82%. Y asunto arreglado. ¿Ve? Entonces, con todo ese dinero, todos vamos a poder estudiar, porque vamos a tener que tener universidades, ¿no es cierto?, generales y universidades especiales para nuestros científicos, para nuestros jóvenes que tienen intelecto científico, ¿ah?, que tienen esa habilidad creativa de hacer las cosas, de mejorar. Entonces, todos ellos a esas universidades especiales que hay que implementarlos con buenos laboratorios. Con buenos laboratorios. Y hay que también tenemos que traer buenos profesores de otros países. Podemos traer profesores alemanes, rusos, chinos, japoneses, que vengan también. Se les va a pagar porque va a haber dinero. Entonces, nuestros hijos en el futuro van a ser buenos profesionales y vamos a tener tecnología propia. Actualmente, en el país hay tecnología propia, pero nadie le da importancia porque, bueno, pues, el gobierno está preocupado solamente en abrirle el mercado interno a los países extranjeros, nada más. Todo entra de China, antes entraba todo de Estados Unidos, de Europa, ahora viene todo de China. Entonces nuestros profesionales, por ejemplo, en temas de ciencia y tecnología electrónica, han hecho tantas cosas, pero nadie los toma en cuenta. Ya se sabrá pronto. Ojalá que con una nueva constitución, ahí vamos a conocer a esos hombres y mujeres que han desarrollado tecnología peruana, pero que nadie los toma en cuenta. Bien, entonces, este 30 de noviembre, ¿no es cierto?, hombres y mujeres, ¿no?, están listos por su libertad. La libertad que buscamos nosotros necesitamos libertad, soberanía, libertad para un buen vivir, soberanía propia. No queremos injerencia de nadie, no queremos a las Naciones Unidas, ni la ONU, ni el Consejo de Washington, ni el Fondo Monetario Internacional. No. Eso es ahí, limitaditos. Cuando lo llamemos, ya pues, señor, ¿le hago una consultita? Sí, ya. Para eso nada más. Para decirle una consulta de una pastillita para la tos. Nada más. Punto. Porque nosotros tenemos que tener soberanía. Nosotros tenemos que dirigir el destino de nuestro país. Y todos los países de América tenemos que hacer eso. Todos los países de América tenemos que nosotros dirigir los destinos de nuestro país y dirigir el destino de nuestro continente. Este continente es rico en todo. Miremos a Brasil, potencialmente en petróleo. Miremos a México, Venezuela, ni hablar, potenciales en petróleo, por ejemplo, en riquezas, en oro, en cobre. Por ejemplo, en cobre, Chile potencialmente en cobre, el Perú potencialmente en cobre, en oro, en plata, en zinc.
¿ah? Recursos forestales, ¿no? Todos los que tenemos selva, desde Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay, potencialmente, especialmente Paraguay, Bolivia, ¿no? Pero somos buenos los gobernantes son buenos para dar permisos, autorizaciones para que las empresas forestales entren a sacarse la madera y nos dejen una selva desértica. Tenemos gobernantes que no son capaces, que no tienen pensamiento de cuidar, como lo era en nuestros tiempos ancestrales. Solamente corta el árbol maduro, no el árbol que está creciendo. Consume el pescado grande y tiene que ser, y si está preñadita, no lo consumas, vuélvelo al mar. Yo he sido pescador en mi niñez. Y el patrón de lancha nos decía a nosotros, todo el pescado grande nomás, todo el pescado del reto, vuélvelo. Las preñadas, vuélvelo para adentro, al mar. Esas cosas tenemos que volver. Claro que hay que buscar la forma cómo hacerlo más rápido, nada más. Pero tenemos que cuidar nuestro mar, nuestra selva, cuidar nuestros ríos, nuestros lagos. Y bueno, la minería sirve, da ganancia, da dinero. No, la minería solamente hace ganar a unos cuantos, nada más. Pero así como te pagan, luego te meten por la televisión, la radio, te meten computadoras, radios, relojes, la ropa, que los lentes, que el sostén, que el todo. Y tú eres un gastalón. Tengo plata, gasta. Y se llevan todo eso. Bueno, ahí les dejo entonces, hermanos. Esperemos de que ustedes hayan comprendido esta conversación y prepárense porque si bien es cierto, desde el 9 hasta estos últimos días solamente se han dedicado a movilizarse los hombres y mujeres de la ciudad, muy en especial los jóvenes, a quienes hay que reconocer la valentía, equivocada o no, pero han salido, manipulados o no, pero han salido. De igual manera, ahora hay que darles y brindar el apoyo en este paro nacional, que esperemos sea contundente en las ciudades, en la costa, la sierra y la selva. Esperemos que sea contundente, porque muy pocas veces se convocan a paros nacionales en estos últimos tiempos. Y este es un paro nacional en el cual está claro la agenda. Señores, queremos una nueva constitución y queremos un referéndum. ¿Cuándo? El 11 de abril debe darse ese referéndum. Punto, y se acabó. Así, es tan fácil. ¿Quién me va a decir, no, que se va a gastar plata? No, ya. En las hojas de sufragio, bueno, ponen otra hojita más que dice ahí, nueva constitución, sí o no. Listo, se acabó. Y quedamos en paz, punto. Y si gana el sí por nueva constitución, bueno, entramos, pues, ¿no? Y convocamos, hacemos la asamblea constituyente y elaboramos una nueva constitución. Pero si dice que no quieren, ya pues, caballero, hay que aceptar, no quiere el pueblo. Y no habrá, pues. Y sujétense pues, a seguir sufriendo hambrunas. Sujétense a seguir pagando las universidades, los colegios privados. Sujétense a que tengan pues un sistema de salud, ¿no es cierto?, que para un Perú tan rico, el sistema de salud está muy mal, pero les digo por eso. Pero nosotros los promotores de una asamblea constituyente y los promotores del pacto constituyente desde 1532, somos claros.
Nosotros lo que buscamos es el resarcimiento de nuestros derechos arrebatados, robados por la colonia, por el virreinato, por los españoles, luego por los ingleses y luego por los republicanos. No, simplemente eso. Queremos que resarcimiento de nuestros derechos. Queremos que en una nueva constitución se sienten las bases para la restauración de usos y costumbres y políticas de Estado para el bien del país. Eso, mediante la educación. Hoy en día a usted nos hablan de historia, sí, pero de una historia sesgada a favor de ellos. Pero ¿y por qué no nos hablan de la verdadera historia? ¿Ah? La historia real de lo que fue el Tahuantinsuyo, de sus normas de vivencia, de sus reglas de vida. ¿Por qué no nos hablan eso? No, nos hablan pura tonterías, invento de ellos para hacernos quedar mal. Y hay muchos tontos que vemos en las redes sociales, dicen, no, fue imperio, no, fueron asesinos, no, que se comían a los niños. ¿Quién escrito pues historia? A mí me causa risa, porque en estos tiempos, cuando yo veo arqueólogos, antropólogos, cuando hacen sus conferencias, repiten lo mismo, pero ellos lo hacen desde su pensamiento filosófico euroasiático. Y creen que aquí ha sido así. Ellos actúan bajo las reglas, bajo el reglamento o protocolo de investigación de acuerdo a pensamiento euroasiático. Porque nosotros hemos sido claros y hemos sido siempre claros en ese aspecto. No crean que humildemente también hemos hecho trabajos de investigación. Por eso decimos a nuestro pueblo y le decimos, nosotros propiamente no esperemos que un gobierno venga a hacer lo que les voy a decir, y les he dicho cuántas veces lo he dicho. Nosotros tenemos que limpiar nuestros idiomas, el mapudungún, el quechua, el aymara, el guaraní, y todos los idiomas pequeños y grandes, de las pequeñas y grandes naciones de nuestro continente, tenemos que limpiarlo, porque muchos de ellos están mezclados. Y esa mezcla se ha dado desde que llegaron los españoles y llegaron otras culturas. Y que hasta última hora ya tenemos culturas japonesas, alemanes y todo eso. Entonces primero tenemos que limpiar nuestro idioma, limpiar nuestra historia. ¿Ah? Y entonces usted se va a dar cuenta que todo lo que está escrito está mal. Por ejemplo, hasta ahora todavía dicen, ¿no? Pachamama, dicen, ¿no? Pero, ¿mama de qué? Mamá es español. En Aymara, mamá es taica. Sería de Pachataica, ¿no? Pero no, pues, está mal. Porque Pachamama viene de Pa-cha. O sea, Paya-cha-ma. Paya-chama, Paya-chama, Pachama. ¿Ve? Dos energías, dos fuerzas. Entonces, así tenemos que hacer una limpia de nuestro idioma. Y así, ayudémonos todos. Y no hay que molestarse cuando alguien dice, no, escuchar el fundamento, el por qué está diciendo. ¿No? Entonces, mis queridos hermanos, hemos conversado con usted ya 1 hora y terminamos esta reunión. Y bueno, ojalá que les haya quedado claro el mensaje que ha dado y que hemos dado lectura, ¿no? 1, el partido político Perú Libre es tajante, es importante su posición política,
También hemos dado lectura al documento de convocatoria al paro nacional para el 30 de noviembre de este año por parte de los ronderos. Se están convocando a un paro nacional de ronderos y también del pueblo. Asimismo, también hemos dado lectura el pronunciamiento de la Confederación de Naciones del Tahuantinsuyo, que espero sirva. Todos estos documentos, vuelvo a repetir, están en el Facebook de Radio JR, como también en el Facebook de Marcelino Velarde Castillo. Bien, con ustedes, les agradezco haber conversado, haber hecho este intercambio mediante las redes sociales, mediante el Facebook. Esperemos que compartan para que todos se enteren de lo que viene pasando en el país, ¿no? Es importante. Hay otros temas que tratar. Por ejemplo, me gustaría tocar este tema, las falacias de la clase política peruana, ¿no? Pero eso lo haremos el día de mañana, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, lo único que queremos decirles es que hasta una próxima oportunidad. Jaquisin kama gilatas, cuyacas, huayquipanaykunas. Hasta pronto. Amiga mía, fiel compañera, tus melodías consuelan mi corazón. Oye, José Antonio Vega Segura. ¡Vamos, Perú! Y que cante David Vega Segura, cusqueños de corazón. Dices que te vas a ir muy lejos, dices que nuestro amor no te importa. ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Tu tormento lastima mi vida. Dices que te vas a ir muy lejos,